Regresemos. Hola a todos, buenas noches. Tuvimos unas pequeñitas fallas técnicas. Nuestro internet es malo, muy malo. Muy mal. Pero ya estamos aquí. Ya llegamos para Chafa. toda la gente que nos sabe. Yo no veo nada, así que ahí No ves nada, no pues póngase ¡Saluda! ¿Cómo no podemos tener algo así? Por eso no tenemos gente. ¿Por qué no conversación? Nos van a tener que en esta transmisión no se hace chingaderas. Digo, groserías. Vamos. Te voy a poner mi bueno, prosigue. Bueno, cositas bien, por favor. Mi nombre es Brenda Salcido y el día de hoy vamos a hablar del dance y puro dance. Aquí está. Hola, que aman los abrazos. Está con nosotros aquí. Yo amo los abrazos. Soy como el de Frozen. Todas esas cosas. Bueno, preséntate, por favor. Introduce yourself. Bueno, pues mi nombre es Olaf Torres, tengo 24 años y pues soy bailarín ejecutante. Mi fuerte es danza contemporánea y soy multidisciplinario en ciertas formas, entre ballet, jazz, lírico, urbano y diferentes estilos de reggaetón. Ay, yo, la señorita y la dueña. Ella es Mariqueta. Es muy elegante. Adelante, candidante. Como siempre, que no va a dar como 40 minutos de transmisión para hablar. Bueno, yo soy Minuto, yo soy de Porra, pero vamos a ver qué podemos hacer en el dance. Que se va a aventar la No tenemos que salir de esta conversación. Abraham, concéntrate. Soy el Abraham y hago gimnasia, acrobacia, porrista, circo, todo. También bailó, ¿cómo no? Te podemos hablar de la temporada aquella en el 2015 donde perteneció a la selección de hip hop de First Dance Studios. Claro. Y donde la única cosa buena que podía hacer fue La penalizar. penalizaron. ¿Cortan? Sí. Padre. No. Hola, soy Jocelyn. Ahora soy yo, ya. Bueno. Gracias. ¡Ay, Dios mío! A ver, déjame meter mi pie ahí. Si lo capis. Soy en el. Estoy gritando. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Brenda, ¿verdad? Pues vamos a platicar un poquito de su vida en el dance. El mercado en el dance. Mercado Negro. Mercado libre. ¿Cómo sucede el dance en Mexicana? Bueno, les vamos a platicar un poquito de, teníamos ahí la polémica de qué tan necesario es estudiar danza o ser bailarín, o yo, por ejemplo, estudiar otra cosa y ser bailarín y luego llegar a poner un estudio de danza. O sea, es como una revoltura, pero bueno. Les vamos a contar las dos historias, que es que yo no soy licenciada en danza y él sí. Entonces les vamos a contar las dos caras de la moneda. Y Sume también hay otra cara y yo sí tiene otra y así pues toda la noche. Nos vamos a ir como a la 1 de la mañana, 2, 3, ahí ya. Ella es narizosa, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en nutrición, estudié en la UNIVA hasta los 24 años, ejercí 3 años, 25, 27, sí. Durante todo ese tiempo, obviamente, pues fui bailarina, pues estuve becada en la universidad por bailar. Me tocó competir representando a la universidad, obviamente, pues en los campeonatos a los que comúnmente asistimos, que es Cup Brand. Son my boss, así que por eso tengo que decir, thank you, the magical show. Me tocó participar ahí y en N cantidad de estudios y de equipos de porras que a lo mejor uno le inculca a sus alumnos que no anden cambiando de uno en otro, pero en nuestros tiempos eso no sucedía. Yo estuve como en 14 equipos, yo creo. Pero bueno. Este tema para 3 Y a mí me decían una
Estuve en No, porque tuve más cambios de equipos fue en Chile. Sí, en dance fue Casi muy no sé, estable. casi no Lo sé. más estable fue porque estaba en la UNIVA y obviamente mi entrenador de la UNIVA, tuve 3, que fue Joana Gómez, Sergio Guerrero y Miguel Ramos. Entonces en la UNIVA, Joana Gómez pues fue mi primera parte y ella no tenía nada más que la UNIVA. Luego entró Sergio y él me jaló a Innova. Y luego Miguel me jaló a Dance Factory. Entonces, pues en realidad fueron mis... ellos que eran los entrenadores en Innova eran los que me jalaban como a sus propios equipos. Pues no es como que yo me fuera a cambiar de equipo. Pero bueno, estuvo padre la historia del dance. Solo estuve en esos 3 lugares, no estaba en ningún otro lado. Y ahora pues dirigiendo First Dance Studio. Yo soy licenciada en nutrición. Pero no ejerzo más, ejercí alrededor de 5 años mientras bailaba, daba clases, estaba en un gimnasio, trabajaba en un gimnasio en la mañana y trabajaba en un gimnasio en la mañana, daba clases, trabajaba en un consultorio médico en las tardes y entrenaba en las noches. Sí. Así que tenía 3 trabajos para sustentar mi vida dancística. Y ya, de ahí surgió la idea de repente un día de Butch, que fue el que estuvo así como, tienes que poner un estudio, tienes que poner un estudio, tienes que poner un estudio. Y rentamos un localito de una maestra de karate y se lo renté 2 días a la semana y ahí empezamos con un grupo, eran 13 alumnas, el 20 de septiembre del 2012. Fue como comenzó First. Después, pues ya como a los 6 meses nos cambiamos ya a un local establecido y fue cuando reinauguramos First, tal así como ya, First Dance Studio. Y pues ahí estamos desde la fecha hasta hoy. Obviamente yo me estuve preparando mucho tiempo, todavía mi última competencia, la última vez que competí fue en el 2012, o sea, hace 8 añitos. Yo ya no soy bailarina activa, me activo nada más cuando quiero bailar un ratito y ya, me desactivo en 3 minutos. Obviamente tratamos de prepararnos todo el tiempo, ahora me dedico al joseo, estudio mil cosas de eso, porque me gusta mucho josear. Pero pues mi camino sí no fue estudiar danza, sino que mediante yo iba teniendo pues como mi camino de vida, iba entrando a la danza y cada vez era como más oportunidades se iban abriendo para mezclarme o meterme a este mundo y pues terminé ahí. Aquí sigo y aquí estoy, ahora es mi vida. Y pues Olaf se encarga de toda la parte que yo ya no hago, que es la parte de ser un bailarín activo. Y ya les va a contar su historia de lo que sí es dedicarte y estudiar la danza tal como es. Y pues sí es una perspectiva muy diferente. De repente yo soy un poco más objetiva y él es más hippie. Sí, más de ciencia y él estudió arte, entonces es muy difícil a veces que congeniemos en muchas ideas porque para mí verde es verde y no hay otro color. Y él es, ay, sí, pero... Verde coral. Sí, con la Pues existe. ¿Ya comprenden por qué son esas peleas? Está bien duro. Luego tenemos que hablar cómo depende la creatividad de los bailarines. ¿Cómo nos drogamos? Natural. Pues mira, todo empezó. Ahora sí, platícanos. Bueno, pues como contexto general, digo, pues ya que hizo una pequeña introducción la señora, yo como bailarín prácticamente tengo 5 años, antes estaba estudiando política y liderazgo, tengo unos diplomados en ello y finanzas y economía, y pues prácticamente a eso me iba a dedicar, ya había hecho trámites, parte de UDG y parte de ITESO para estudiar, pues, legales, ahora sí que derecho, en cuestión de finanzas y en cuestión de penal. Creo que a eso me iba a dedicar. La danza y yo fuimos un momento muy extraño porque de hecho no pensaba nunca bailar. De hecho, yo no bailaba absolutamente nada. O sea, sí,
Así es la de conozca, ella es el futuro de México. Voto por la piel. Por mi amigo tenía una esta. Todavía no puede. Si ahora te cuento la Nasco, ya les dice. Nada, Ya sé. No, pues yo no tenía ningún conocimiento de danza. Creo que mi mayor inspiración en esto empezó con Lady Gaga. Creo que llevo siguiéndola 12 años. Y alrededor del 2015, sí, 2015, fui a un fandom que se juntaban por Chapultepec. Y nadie sabía una coreografía, yo simplemente me las aprendía porque sí, ¿no? Yo creo que veía el video un buen de veces, entonces, se los enseñé, o sea, fue como, manejé un grupo de 30 personas, se hizo un flash move, se hizo por fuera del Teatro de Gollado, y se hizo por Chapultepec. De hecho están los videos en YouTube, pero están casi reservados para mí y para las personas, porque yo pedí que los reservaran con el paso de los años. Ese fue como la introducción de esta onda de mí en el dance. No esperaba eso y llegó un chavo y me dijo, oye, ¿quieres estudiar danza? Y fue como, ¿la danza se estudia? Ya sé. O sea, porque hay muchos tabús, porque pues yo pensaba, ¿no? Como High School Musical, literal, así de que te levantabas y ya comenzaba el show en la danza, ¿no? No sé. Ya sé, dedos mágicos. Ya sé. Y pues mis referencias de baile o de danza en aquel entonces pues eran los bailarines de Lady Gaga. O sea, yo no conocía que era ballet, yo no conocía que era jazz, yo no conocía que era contemporáneo, absolutamente nada. Digo, a lo que me dedico, yo no conocía nada. Entonces, como en enero, febrero de 2015 me meten a una escuela que se llama Dance Corp, y entonces estaba como administrando mis 3 turnos. En la noche trabajaba, administraba una parte de producción que era Microsoft, y yo hacía la compraventa de la Surface, que era pues una tablet que creo que todavía sirve. Y entonces en la mañana estudiaba política y en la tarde iba y bailaba en Dance Corp. Entonces así me la pasaba y dormía alrededor de 2 horas, ¿no? Pero el baile, o sea, el estudio, en cuestión del baile, pues yo pensaba que era como, ¡ay, qué divertido! No, algún día, no sé, no pensaba esto. Y de pronto, sí, de pronto llegaron las audiciones, el examen de admisión, y quedé en cuestión de derecho. Y llegué con mi mamá y ¿cómo te fue? Y le dije, pues es que no sé, ahora no sé qué quiero hacer de mi vida. Y me dice, ¿por qué no? Pues, ¿sabe? Entonces, pues me metí a danza y de hecho mi primera audición fue UDG. Yo dije, pues vamos a ver, chingue su madre. Y ya tenía como 2 meses en Dance Corp y me fracasé. Sí, fue un fracaso. Yo no sabía que era una barra de ballet, yo no sabía que era un mafetal, yo no sabía que eran unos brazos arriba, yo no sabía absolutamente nada. Hice el ridículo de mi vida. O sea, estoy hablando del 2015. 3 meses después me metí a LISAE, a la licenciatura, soy egresado de ahí y fue como, pues yo creo que el experimento de ahí, ¿no? Porque de hecho entré un mes tarde, no hice audición completa, o sea, fue todo un show, ¿no? Entonces, ya ahorita recapitulando 5 años de 2015 a 2020, pues sí, la danza ha cambiado mucho en ese aspecto de mi vida y pues en cuestión de congeniados, pues sí me ha cambiado mucho mi perspectiva, porque yo era muy cuadrado, o sea, sí tenía mucho a decir, pues las cosas son así, pues vengo también de una familia que es muy así, tajante en todos los aspectos, y pues yo también era una persona que no tenía ninguna relatividad, simplemente es lo que es lo que hay y es porque existe, ¿no? Y ahorita en estas épocas pues ya soy como más de que ok, todo tiene una subyacente, todas ya sé, las leyes y todo. Sí, pues sí, oye, yo ya no veo sol, yo veo iluminación. Esta coreografía voy a transmitir de una familia y
Creo que la La violencia a través de la danza. El acorde ya no funciona. ya sé. No, yo ya no, definitivamente. Obviamente sí me ha funcionado todo lo que aprendí en cuestión de una y otra cosa, llevarla de la mano, pero pues sí es como muy diferente este mundo y más en el contemporáneo, ¿no? Porque pues existen muchos mundos, por ejemplo, en el mundo del jazz todo es rosa, todo es cuadrado, todo es perfección, en el mundo del hip hop pues todos son como... Y en el sí, casi, casi. Y en el contemporáneo, pues tienes que buscarle un porqué. O sea, fíjate que el contemporáneo es como una política. No, es que el contemporáneo es una política bailada. Porque tienes que justificar todo lo que tienes. Ya, Con el circo y todo eso, es lo que se me ha como explicado eso, que lo contemporáneo es como más. Pues es como transmitir algo, ¿no? Ajá. No tanto como en Sí, jazz, contar una historia a través de tu cuerpo. Sí, exacto. Claro que también en jazz lo haces, pues, pero no es, en jazz es como más, un poquito más suave, podría decirse. Sí. No, pues también es que hay muchos tipos de jazz, pues, Pero pues es como el ballet del jazz, a final de cuentas es la forma, porque existe la forma, porque tiene que ser así, porque llega así y porque nadie lo puede modificar. Y el content. Y el... Todo lo contrario. Sí tenemos muchos niños en casa, nosotros. Muchas bendiciones. Sí, no, yo creo que ya destruyeron algo. Yo creo que me gusta mucho el contemporáneo porque involucra mucho filosofía, involucra mucho política, involucra mucho contextos sociales, antropológicos, entonces es como una mezcla que lo llevas a la danza, o sea, sí es como un todo y nada a la vez. ¿Cómo que lo político es? Es que puedes contar historias. Puedes meterte con el asunto político, puedes hablar del gobierno y puedes bailar del gobierno, puedes hacer incluso sátiras, apoyos, o incluso la misma danza contemporánea puede realzar o no historias y contextos sociales. O sea, hay gente que ha hablado de la matanza de Tlatelolco de octubre, hay gente que ha hablado de la violencia aquí que se habla, por ejemplo, del tren que es La Bestia, han hecho obras muy interesantes sobre cómo viven el día a día. O sea, y es muy interesante porque, por ejemplo, a mí que me ha tocado interpretar personajes, uno de los más fuertes que sí tuve que interpretar fue de un violador. Entonces, y me tocó violar a una persona en escena, así de que, ¿cómo violas a alguien sin que la toques y sin que sea él? Sí, vamos a forcejear. Entonces yo tenía que ver documentales de violadores, cómo se comportaba un violador, cómo hacían, qué no hacían. Entonces, literal, tienes que adueñarte del personaje. Sí, claro. Obviamente, pues, por ejemplo, en mi caso la licenciatura, pues sí me sirvió porque pues llevé actuación 2 años, performance, todas las herramientas necesarias para hacer toda una interpretación. Entonces, Perdón. Desde el momento que vi ese proyecto que te vi en escena, recuerdo que por fuera de como persona te afectó el hecho de hacer un personaje dentro de la danza. ¿Te afectaba a ti como a tu persona o no? ¿Llegaba a afectarte? Llega un punto, por ejemplo, las primeras veces, hay algo que me tocó tallerear, que ahorita manejé un cortometraje que se llama Umbral o Residente, donde después de tantos años comprendí que para llegar a interpretar un personaje, debes de tener muy en claro quién eres tú. Porque como te estás adueñando de alguien, te estás adueñando de una persona, te tiendes a confundir. O sea, llega un momento, por ejemplo, hay varios actores que tienden a quedarse en el papel en la vida real. O como el balletero, que después de siglos de vida son príncipes en la vida real, son princesas y se vuelven locos. Entonces, algo que como Heath Ledger con el Joker, que se metió tanto en el papel y luego con las drogas y todo, y pues cómo terminó. O sea, ya no sabes quién es. Exacto. Sí, no, en los principios, por ejemplo... olvídalo. Eso es un mandril azteca. Para dejar el mandril. Güey, es que está cabrón, porque llega, al fin y al cabo, al final del día, eres artista, no nada más intérprete, eres artista y estás preparado para eso, y aún con la preparación te pega. Sí, claro. Lo que dice Jimena, que ya en la vida real y en tu interpretación,
ya como que te afectó, te sentías como que, ay, güey, ¿quién soy? Y obviamente no ibas a andar viendo. No, pues no, ¿quién veo, no? No, pero es que estás intentando hacer tantas horas ensayando, o sea, sí te llega a afectar. Es una línea muy delgada, en verdad, porque es una introspección corporal cañona y es como te tienes que bañar el personaje, o sea, y de pronto había veces de que, hola, ¿por qué estás viendo raro? O sea, ya normal y es como, ay, y entonces es como regresa, o sea, sí, algunas mañas sí se te quedan. Performance. ¿Tenemos alguien comentándonos o ya neta es muy tarde? Tenemos muchos saludos. Perfecto. Aquí saludamos, que no veo ni más. Hola amigos, tenemos 35. No vemos ya. Juan. Hola Juan. Dani Gutiérrez. Hola Dani. Buenas noches. Hola. Desde Vallarta manda saludos. Chata también manda saludos. Hola Chata. Hola, Chata. ¿Estás aquí? Si hay menores, ya duérmanse, por favor. Gusanote. Sí. Y Carol G se conectó. Saludos. Claro, nosotros aquí comemos tortas ahogadas y no. ¿No has comido torta ahogada ahorita? ¿Últimamente? Pobre de ti. Pues hazte un lunch y la avientas ahí a los manos. Todos por los Ay, no, pero yo también. Estás hablando bien sabroso, güey. Sí, por ejemplo, tu examen final de Isae, increíble. Mi examen final. ¿Cómo estuvo para ti personalmente? Porque pues es una historia que tú contaste. Sí, bueno, justo hoy me remontó eso y tuve una experiencia bien muy sensible en eso. Yo, por ejemplo, para graduarme, no es para graduarse, sino es como una materia obligatoria, en donde tienes que hacer una obra de teatro, así, aplicar todos los conocimientos, porque llevas como 3 años de coreografía. Entonces, me tocó hablar sobre mi experiencia familiar. Ya a grandes rasgos, pues tengo una familia muy vamos a decirlo así, disfuncional. Entonces, todos los que estamos aquí. Que levante la mano el que no. Se me caen más Pues sí, y al que le digas. Y me tocó hablar sobre el tema de mi familia en cuestión de yo y el cómo lo viví, pero pues le metí un poco de surrealismo, ¿no? O sea, fue una historia un poco más ya inventada, o sea, tenía muchos aspectos reales, pero sí hice como todo el rollo. Una historia Exacto, o sea, le inventé una historia prácticamente, o sea, hablé sobre el chavo que era yo, que crea un trastorno de personalidad múltiple, entonces esta persona lo obligan a hacer diferentes caracterizaciones, y en esta pues salía de una, imagínate que sale de una silla, era un mono de 1,80, donde se abría el mono y salían personajes de la misma silla, o sea, era como el infierno de Dante, pero traído en la cabeza de una persona. Entonces estaba muy curioso porque me acuerdo que en ensayos anteriores en el ISAE, o sea, en la escuela, me hicieron chillar porque siento que descargué mucho como todo, o sea, todo este rollo de mi persona, porque primero me tuve que sentar con todos mis bailarines y les dije, ok, este es el rollo, esta es mi historia, así soy yo, esto pasó, ¿por qué? Porque de pronto tienen que saber qué es lo que están haciendo, porque si no es como... Ajá, exacto. ¿Cómo van a expresar? ¿Cómo van a hacer el baile? Exacto, ¿cómo vas a expresar? Y aparte mi coreografía, pues no tenía como el movimiento, sino era más por miradas, porque lo agarraban, porque lo hacían, por las luces. Entonces era más difícil entenderlo porque pues no era como el paso, attitude, el batmón, el giro, y sino era todo un contexto muy interesante. Entonces, creo que se llamó Abominación, se estrenó el año pasado, el 17 de mayo,
sí, 17 de mayo. No estuvimos. No estuvieron porque ellos se fueron a Vallarta, ellos sí fueron, qué bonito. La cobertura fue por C7 Jalisco y pues estuvo ahí también por otras partes en ese rollo. Y pues ya, fue muy interesante, fue muy difícil, fue muy... Oye, a mí me encanta, yo que no estuve en ese mundo, a mí no me tocó estar ahí. O sea, como desarrollarme en ese mundo, yo me desarrollé en el otro, más técnico. Me impacta mucho como todos los bailarines que están metidos en eso hablan de su vida y crean toda una historia. Yo creo que si a mí me pones a crear una historia de mi vida, pues está cabrón, no cuento nada. No hay como... Bueno, yo no siento que yo pueda llegar y decir, mi vida fue súper interesante, me has creado una obra. No, yo me vuelvo a volver loca. Sí, tener como... De volver a pensar todo lo que pasa. O de repente no tienes historia. Por ejemplo, yo te puedo contar, yo tuve una infancia muy linda, o sea, una adolescencia buena, o sea, estudié, mis papás me apoyaron. No me apoyaban para bailar, para nada. No les gustaba porque ellos querían que estudiara una carrera. Entonces, estudié, pero yo dije, pues estudiamos y bailamos, ¿no? A mí no se me complicó nada, entonces a lo mejor yo haría una obra color rosa, como dice Olaf, ¿no? Claro. Bonita. Y de repente yo veo que la mayoría de los bailarines con tu perfil tienen historias de vida así de fuertes. Sí, creo que también son como las energías, de pronto, cómo viven la cultura, cómo... Entonces, los chakras, los traumas, el centro. Siento que todo tiene como un contexto muy general, digo, porque por ejemplo, los yaceros, el perfil general de un yacero es prácticamente lo tiene todo. O sea, veamos a los grandes enigmas, Aaron Miller, todas esas personas que triunfan en el jazz es porque pues tienen un camino construido. Entonces, por ejemplo, en el contemporáneo se supone, y la verdad, pues para ser muy crueles y rudos, son las personas rezagadas, son las personas freaks, son las personas que nunca quisieron, son las personas, o sea, que... o sea, son las... Perdón. Sí. No, ya Sí, se me quedó. Tampoco Ya lo tomo. Chico. ¿Qué me viste cara de mamá sustituta? No, pues vaya que la vida los ha llevado como a, no sé, como a reflejarse con eso, una manera de expresarlo. Sí, es como una manera también de expresión y de interpretación. Es como, por ejemplo, a mí que ya no me tocó tanto, porque cuando entré a la carrera me hice muy tímido por lo mismo de este mundo. A mí pues no me quedó de otra que sacarlo de otro lado. Digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir, me gusta mucho declamar, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la literatura. Y en cuestión de teatralidad, siento que se identifica mucho en cuestión de cómo escribes. Por ejemplo, yo tengo en mi cuarto de que un chingo de novelas. Yo cuando estaba chico de secundaria prepa escribía novelas. Entonces escribía novelas de tiempos de 1500, 1800, de esta época. Entonces siento que esta onda contemporánea con lo que me gusta hacer, porque también, por ejemplo, me tocó ir a concursos de literatura, concursos de poesía, concursos, siento que lo hice muy a la par. Entonces, pero por ejemplo, en mi caso siento que la misma vida me fue llevando, porque yo la verdad entré a la danza sin saber nada, exacto. Entonces las mismas personas me decían, vente, aunque Todo bueno, te llevó a... exacto, todo me llevó como un punto, aunque ahorita a mi edad, a mis 24 años, hay como un lado muy contraparte, porque les puedo decir que ahorita la licenciatura la verdad es como un aporte, pero no fue como el gran top que podría haber tenido. Entonces sí es como hay un todo en este contexto, digo, por ejemplo, para los que inician, pues yo no les recomendaría hacer licenciatura en danza a sus 20 años si no sabes bailar, digo. Entonces sí es como todo un contexto, pero por ejemplo, a mí me aportó lo que yo ya sabía, me lo llevó y pues todo lo que ya sé, por ejemplo, ya lo hago, ¿no? Por ejemplo, este cortometraje que hice de Resiliente de Umbral, de que la directora me dijo, esta es mi historia, ¿qué hacemos? Entonces, una madrugada le dije, ¿qué es? Vamos a hacer videollamadas y ¡pum! Empezamos a hacer historia, ok, de aquí vamos a agarrar el infierno adelante, ok, vamos a agarrar pinturas de Goya, ok. Entonces, fuimos recreando historias sobre imágenes, sobre su misma historia, y entonces sobre, exacto,
algo que los uniera. Exacto, entonces... Sí, así se hacen películas, imagínate. Exacto, así se hacen películas también. Entonces, es muy interesante porque pues todo un contexto pues literario, pues lo llevas a la danza, ¿no? Entonces eso es lo interesante, es como una película bailada. Sí, prácticamente. Digo que hay muchas versiones, el contemporáneo es muy amplio. Hay contemporáneos que la verdad dicen lo que tú haces no es arte. Entonces el arte también es muy relativo porque pues Por ejemplo, muy subjetivo. alguien que llevó eso mucho a la popularidad, poesía. Y había gente Sí. que criticaba muchísimo, es que ¿qué está haciendo? No está bailando, nada más está moviendo raro la niña. Y había gente que decía, es que te expresa esto y con lo que dice la canción se complementa y entiendes. Y a lo mejor algunos contemporáneos dirían, ¿por qué chingados está haciendo acrobacia? ¿Por qué está haciendo Ajá. revés? ¿Por qué hace giros? ¿Por qué hace piruetas? Como digo, lo que es expresar y cada quien lo puede tomar como quiera. Exacto. Hay otro video decía el que está encerrado en la casa con el señor, ajá, con el actor. Ah, Y mucha gente, no, hay gente que decía, es que Pedofilia. Y luego en los comentarios de YouTube había otra gente que decía, es que es un papá con una relación muy difícil con su hija. y es que de maltrato. O sea, el punto de vista de mucha gente hacia Es que fíjate, exacto, por ejemplo, el arte influye mucho de tu contexto social y cultural. ¿Cómo viviste? Es lo que ves. Entonces, es muy interesante porque, pues, yo lo que hago... Ya sé, qué intenso. Sí. Sí. No, Y es a mí que me pasa mucho que yo no entiendo nada nunca de lo que ponen la. No sé si has visto el video, pero es una cámara, como de un pájaro, pero muy grande. Y está el muchacho que también es actor, es el de Transformers, que no baila nada, pero se animó a bailar. Y es la niña. ¿Cómo se llama? Madre Maddie. Y pues traen leotardos color carne. Y pues están bailando y es en los comentarios, te metes en los comentarios de YouTube del video y hay gente que dice, es que es de pedofilia. Y hay los comentarios que dicen que es de No, y hasta querían censurar el video. una relación fuerte entre papá e hija y que al final se reconcilian con la infancia. O sea, son cosas que cada quien como ve. No, bueno, yo escucho a este cabrón y leyes, literatura, novelas, baile. Apartado sí. Neta, me especializo en digo, no mames, no es tan pendejo. No, es que chido que Pero lo sí, pudiste yo te veo muy diferente, digo, te veo más en la onda familiar, pero nunca te había visto tan. Laboral, no, Exactamente. soy muy diferente. Ahora yo soy un gusano. La verdad es que yo lo aprovecho muchísimo al ver, lo que mi parte o sea, de bailarina activa ya no existe, porque él está activo como bailarín y él trae al estudio toda esa parte, tiene a los alumnos, de repente hace unas dinámicas, que hasta yo me meto a hacer las dinámicas, el otro día hice una dinámica de que escribe quién es y que pon 4 características, 4 cualidades tuyas y 4 defectos y describe tu personalidad, ¿no? Y no puedes poner palabras ordinarias, comunes, corrientes que utilices en tu vida diaria. Entonces tienen que hablar como él, ¿no? Porque él todas las palabras las cambia por palabras más sinónimos, por sinónimos, pero más complejos. Siempre no le gusta usar palabras comunes y corrientes de simples mortales como nosotros. Había días que se llegaban a cotorrear y decían, uy, ¿cuál se ve más formal? Porque eran las dos y era de... La que no Como soy yo, para mí Oye, para cargar el diccionario o sea, para decirme una cosa tarda, no sé, o sea, 20 minutos explicándome todo el contexto y yo el objetivo. cuando vivíamos aquí, Ay, sí. eran las 3 de la mañana y el laptop casi llegando muy acá.
Ah, Pero es un amigo. él me escuchaba. Está padre No porque entendía, pero no, ahí yo creo que cuando de repente no quiero acá, lo quiero acá, trabajar y ya desde una empieza y tiene una mente súper loca, súper loca. Creo que cuando trabajé con él aprendí eso. Al inicio era muy cerrado, muchas cosas. Todavía. Sí, eso era un poquito difícil trabajar con él. Sí, entonces como ser versátil, ¿Quieres cerrarse? Ahorita lo voy a cerrar. Claro que defectos tiene un montón. No olvido el día que llegó y me dijo, hoy me enseñaron a bailar jazz funk. A bailar Conte. ¿qué? Sí, es que ya no es toquillo, eso no es jazz toquillo, yo no estudié danza, no significa que no sepa. Creo que a ese punto él quería llegar con él, no necesitas estudiar una licenciatura en danza para ser un bailarín o para enseñar. La licenciatura en danza te complementa en el área de la danza, en danza teatral. O sea, como todo lo que se dedica a él ahorita, que es producción, lo de la literatura, toda la historia de la danza, todo eso te lo da la universidad. Sí. Pero la parte de saber, por ejemplo, qué es jazz lírico, qué es jazz contemporáneo, qué es fusion, qué es modern, qué son todas las ramas, o todo el jazz, por ejemplo, que son muchísimas las ramas del jazz, todas las partes del contemporáneo, que hay como miles también de contemporáneas, y todos los ballets que hay, y todo lo que eso no te lo da una licenciatura en danza, te lo da la experiencia. Entonces llega un día y me dice, mira que me enseñaron una rutina de jazz funk, y me empieza a bailar un contemporáneo bien fumado. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿cómo jazz funk? A ver, te voy a enseñar jazz funk, que ya no le llaman funk, ya le llaman street jazz, creo. Sí, street jazz o street, porque ya no le enfocan en jazz, porque a lo mejor ya no tiene, ya puede ser sin elemento, no sé qué. Olvídalo, no me entra porque eso es más política que nada, ¿eh? 5 bailarines aquí discutiendo sobre qué es jazz funk y nos partimos la madre. Como modern fusion, la palabra modern no existe, entonces es como claro que sí existe. Si no la vieras, no la claro que existe, que esté mal empleada es otra cosa. Sí, no, pues como dice la Miss, definitivamente la licenciatura siento que solo te aporta el conocimiento. Por ejemplo, a mí me quiso conocer la historia del ballet desde 1500, 1600, 1800, que Luis XIV. Me hizo conocer la historia de la danza jazz, de dónde nacen, que vienen de África, que nacen, que están en Estados Unidos. El jazz es una burla a los blancos, entonces el jazz que bailan ahorita ellos, la música de jazz, por eso las cuentas de pronto tienen unas musicalidades muy divertidas del jazz, porque es una burla. El contemporáneo, ¿por qué nace? Porque entonces sí, es lo más divertido, pero por ejemplo, en lo personal, en mi época ahorita de bailarín, como me siento bien, no lo hice en la licenciatura, o sea, lo hice ahorita, soy becado del menú, y entonces siento que ahí crecí más afuera como bailarín que en la licenciatura. En la licenciatura yo aprendí a ser intérprete, que eso fue lo más interesante. Digo que eso es una herramienta cañona, o sea, sí, la verdad sí importa. Y no niego que, por ejemplo, me entrené mucho en contemporáneo y me entrené con gente de Canadá, de Sudamérica, de Europa, de aquí mismo, de México. Entonces, en cuestión de contemporáneo, pues fuertes, pues sí, la licenciatura lo dio, ¿no? Claro. Pero sí, como bailarín, siento que el mundo fuera de una licenciatura en bailarines está potente. Hay niños de 12 años que bailan mejor que todos juntos. Sí, claro. 8 años, 5 años. Tenemos alumnos que creo que nos pueden rebasar y eso es un miedo cañón. Así que es una de las cosas que yo siempre le he dicho a él, cuando tú te sientas muy chingón, voltea a ver a una niña de 3 años que ya está compitiendo, ya hace 2 piruetas, se abren estudios en escuela, entonces siéntete emocionado, ¿verdad? Jamás estás listo en el jazz, yo creo que nunca estás listo. No, Pues yo creo que ninguno. Yo siempre les he dicho a mis niñas en Chile, Entonces ya que alguien se algo más reversible. voltear para otro lado, porque ahí siempre hay alguien mejor. Y son inspiración todas las personas, por eso seguimos. Como la niña del papá que empezó a subir en Insta y que la... Ay, sí, tiene como 5 años. 3, 4 años y el papá la avienta y hace igual y la avienta y hace esto y la niña está acá y
Eso, y uno dice hola. Y uno festeja porque ya Bruce Lee es Sí, pero pues, yo creo que la danza es tan personalizada, Y es que depende de evoluciona, tiene tus logros personales, porque si tú tratas Bola de de, cristal. si tú tratas de ver la danza como, no sé, como una licenciatura, por ejemplo, es imposible, o sea, nunca termina, no tiene Es que no fin. puede ser cuadrada La danza es muy subjetiva. Tiene Muy muchos caminos. subjetiva. los Es como, caminos más bien. exacto, es como decir califica la danza. No, entonces no puedes calificar la danza. Sí se puede, amigos. Vamos a hacer un desangre aquí, corte comercial. Hay que estudiar No, también. pero es que por eso hay ¿Cómo no reglas están para- pagando, Patrocinado por Cofre. Es un tema que se ve en una conferencia de jueceo, definitivamente, y es una duda que tienen, por ejemplo, todos cuando yo empecé. A los cursos me fui a un curso de ICU de Ciudad de México y nuestra duda más grande era cómo conviertes algo subjetivo en algo literal. No tangible en tangible. ¿Cómo conviertes en algo subjetivo a números o cómo haces? Digo, en el cheer es bien fácil, pues hay puntos, se quitan, se ponen y Sí, claro. Sí, así sí es. 5 puntos menos. Pero aquí cuando ya te da y neta ser juez de cheer Completa perno. es súper respetable, amigos. Por ahí yo veo mucho polémica en eso del cheer, en el jueceo, y son los entrenadores le echan la culpa siempre a los jueces de sus pérdidas o ganancias. Y amigos, el cheer es tan cuadrado como las matemáticas. No se puede. Nada más con este El video. amigo de la hoja de poesía. Ya empezaron a fregar. Peleas maritales, no. El niño es cambio de rutina, chicos. Bueno, tenemos por aquí, dice Angélica Vargas, hola perro. Es mi hermana. Ya duérmete. Se fue, dice. Tenemos Olis, qué padrísimo. Saludos, mi querida Carolina y Olaf Torres, los mejores. Ay, la mamá se llama de Jenny. Jenny, esa niña, uy, no, les queremos. Luego les contamos la historia de Jenny. Jenny fue mi alumna desde los 8 añitos, duró un añito creo que nosotros, se fue a vivir a Vallarta, estuvo con Sergio allá en Innova, hacía cheer y luego regresó y empezó a hacer jazz conmigo y es mi maestra más pequeña en el estudio. Es una niña con un carácter y unas ganas de salir adelante, serias, impresionantes. Le puedo dejar el clip. Ella dice que son las herederas. Zurrado. Dice que son las herederas, pero es una niña con mucho poder de decisión, mucho power. Es muy buena alumna de Olaf. Creo que es de las mejores alumnas de Olaf, de las mejores alumnas mías, y encargada de ella ya de algunas clases en el estudio. Y está incursionando en la coreografía. Y a ver en este año cómo les va a fin de año, ya les contaremos. Todo bien, Sandra, todo Te bien. amo, abuela. Pues bueno, creo que ya es todo por hoy. La neta, no me eches a hablar. Mi respeto. Yo no sabía todo lo que te tenías que meter Más para marihuana. bailar. No. Bueno, ya También. ese niñito es mayor. Dorado y todas esas cosas. Son los 2 8 del final de la rutina. Me encanta cuando llegas a montar una rutina que te dicen, oye, me montas mi core para mi rutina. Si llegas y acá empiezas acá. El maestro, ¿te puedes tardar solo media hora, por favor? Y tú así. No se puede. A ver, todos los corristas te quieren quitar media hora. Por favor. Y que se y todo. Que te la prenda, que te limpia, que te rápida, animada, contra Media hora, no. Son 4 8. Que media hora, pero ya vi quién se equivocó y aquí no le sale y otra vez vamos a poner como Pero ahí después necesito los alumnos. Oye, Abraham, güey. Coordina. O sea, cero coordinación. O sea, que todos nuestros alumnos
Vaya, cero coordinación. Que nos van a hablar, sí. No, yo creo que el próximo programa estaría padrísimo que nos platicaran Abraham y Jimena qué van a hacer en Vallarta. De su vida. Se nos van, amigos. Se nos van a Vallarta Cállate, los que dos. yo ya me fui. Ya, Jimena es la que. yo me voy a alcanzar. ¿Y tú no te vas a ir? Y tampoco ella. No, de primera Hay como 40 minutos estábamos escuchando misa. Ahí era el tema de la confirmación. Ay, ahorita no. Pero no te vas a casar. No te vas a casar. Seguimos. Después de este pequeño inconveniente que hemos tenido, Cerramos con esta hermosa canción de la vida. ¡Arriba los sueños! muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Recuerden dejar su like. Muchas gracias a los que ya lo dejaron. Hay que compartir, por favor. Yo soy famoso. Muchas noticias a todos por acá. Bendito.